Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos, Dios, bendecimos tu nombre, te exaltamos y te glorificamos. Te damos toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo, y declaramos que la bendición del cielo cae sobre todo y cada uno de nosotros, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, nos permitas el trazo, Señor, correcto de la palabra, para que sea de bendición a nuestras vidas, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Dios. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Bendito, Señor, es tu santo nombre, Padre. Amén y amén. Pues mis hermanos, muchas bendiciones. Últimos saludos. Carlos Illich, ahí en Perú, si mal no me recuerdo. Muchas bendiciones. Y de acá, ¿quién más integró? No, nadie más. Ok, ahora sí voy a compartir mi pantalla. Compartir pantalla. Amén. Pues el tema que yo quiero hoy compartir con ustedes tiene por título La zaranda. Y pues es un tema, pues para mí en especial es un tema muy hermoso, muy fuerte por lo que implica, pero también muy hermoso. Y tiene que ver con mucho de lo que hemos compartido. Y para esto, pues yo tengo que hacer un primer recordatorio de algunas cuestiones que compartí tiempo atrás. Y vamos a leer Deuteronomio capítulo 33. Dice aquí la palabra del Señor. Deuteronomio 33, versículo 1. Esta es la bendición con la que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de morir. Dijo el Señor, dijo, dos puntos. El Señor vino del Sinaí y les esclareció desde Seir, resplandeció desde el monte de Parán y vino de en medio de 10 millares de santos, y a su diestra habría fulgor centellante para ellos. Ok, estamos hablando aquí de una bendición muy especial, una bendición especial por dos cosas, por lo que implica la bendición, pero también por quien la dio y en el momento que la dio. Estamos hablando de Moisés, que no es cualquier personaje. Pero esta bendición la da Moisés, dice aquí la palabra, antes de morir. Lo cual quiere decir que pues la bendición tenía que ser una bendición en este sentido especial para el pueblo, especial porque pues él sabedor de que ya iba a partir con el Señor, de que el Señor se lo iba a llevar, pues es obvio que él con ese conocimiento y con toda la experiencia y la relación que tuvo con Dios, pues de alguna manera él quería dar una bendición
pues que perdurara, que impactara, que siguiera al pueblo. Entonces, porque es una bendición de una persona que caminó con Dios, que es uno de los pilares de la Biblia, del mundo cristiano, del mundo judaico. Y esta bendición es una bendición muy especial. Y aunque hoy no vamos a desglosar toda la bendición, porque sería demasiado largo, es todo el capítulo 33, pero sí vamos a ver, porque la bendición era una bendición para cada uno de las tribus del pueblo de Israel, específicamente muchos detalles. Pero yo quiero que hoy veamos cómo empezó la bendición. Y empieza a narrar algo interesante. Dice, dijo el Señor, dijo, el Señor vino del Sinaí, les esclareció desde Seir y resplandeció desde el monte de Parán. Y vino de en medio de 10 millares de santos, y a su diestra había fulgor centellante para ellos. Y entonces narra tres estancias de nuestro Dios, tres lugares donde Dios se manifestó, donde Dios es, se presentó. Estamos hablando de el Sinaí, de Seir y de Parán. Y estos tres lugares que Dios toma, que Moisés toma para empezar la bendición para el pueblo, pues de alguna manera, pues entiendo o entendemos que si lo sacó a memoria para que el pueblo escuchara, pues es obvio que el pueblo tenía que recordar, rememorar lo que ocurrió en el Sinaí, lo que ocurrió en Seir y lo que ocurrió en Parán. Y que de alguna manera lo que ahí ocurrió cuando Dios se presentó en esos lugares, en el Sinaí, en Seir y en Parán, pues de alguna manera iban a dar el punto de partida para la bendición de las 12 tribus, para la bendición del pueblo de Dios. Entonces es el arranque de la bendición él antes de morir. Pero les tuvo que recordar lo que ocurrió en Sinaí, lo que ocurrió en Seir y lo que ocurrió en Parán, que no fueron cualquier cosa. Ahora, de estos tres lugares, pues el más famoso, por lo menos el más comentado, el que más llama la atención y porque hay más datos, pues es lo que ocurrió en el Sinaí. Porque en el Sinaí se recibieron las tablas de la ley. En el Sinaí Dios bajó con tormenta, con trueno, con relámpagos. En el Sinaí Dios habló a su pueblo y el pueblo escuchó, porque Dios le dijo a Moisés, y el pueblo va a escuchar lo que yo hable contigo. Entonces, el pueblo escuchó lo que Dios dijo, lo que Dios habló, y era un espectáculo terrible. De hecho, así lo expresa la carta a los hebreos. Cuando usted lee con respecto de esto, de este pasaje del Sinaí, lo que dice la carta a los hebreos, dice que era un espectáculo terrible, algo impresionante lo que ocurrió en el Sinaí. Pero ese espectáculo, aunque lo que más se menciona es en el Sinaí, ocurrió de manera similar en Seir.
y ocurrió en Parán. Pero bueno, recordando un poquito lo del Sinaí, recuerde usted que Dios empezó a hablar y el pueblo, de tan terrible el espectáculo que estaba viendo, que estaba oyendo, que dijo que no, ya no hable Dios más con nosotros. Habla tú con Él y después lo que Él hable contigo, tú vienes y nos lo dices a nosotros, porque nosotros no queremos escucharlo, o sea, porque habremos de morir. O sea, fue tal el impacto de lo que estaban escuchando, de lo que estaban viendo, que le dijeron a Moisés, no, que ya no hable con nosotros, que ya no, ya no. Mejor tú toma lo que Él te diga y después nos lo dices a nosotros, porque no vamos a poder resistir esto que estamos viendo y escuchando. Y lo único que alcanzaron a escuchar, lo único que alcanzaron a ir fueron los 10 mandamientos. Fue lo único que alcanzaron a escuchar, 10 mandamientos. Ajá. Porque la ley son 613, si mal no me recuerdo, mandamientos. Pero lo único que alcanzaron a escuchar fueron 10. Y es interesante porque hablando de esos 10 mandamientos, el primero, el primero que escucharon es cuando Dios dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Y fue el primer mandamiento que transgredieron. ¿Por qué? Porque tiempo después, al poco tiempo, cuando volvió Moisés al Sinaí, levantaron el becerro de oro y dijeron, este es tu Dios que te sacó de Egipto, siendo que ya habían escuchado lo que Dios dijo de viva voz, en voz de trueno y relámpago, y el primer mandamiento dice, no tendrás dioses delante de mí, dioses ajenos. Pasa el tiempo, levantan el becerro de oro y dicen, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Entonces fíjense qué tremendo. Y aquí es interesante porque aquí se estableció, desde mi punto de vista, el diezmo o la prueba del diezmo. ¿Por qué? Porque para levantar el becerro de oro, dieron sus aretes, dieron su oro, dieron sus pendientes, dieron sus pertenencias, dieron sus joyas para levantar el becerro de oro. Entonces, y lo único que escucharon fueron 10 mandamientos. Y el primer mandamiento lo transgredieron. Levantaron luego el primer mandamiento y lo transgreden al levantar un becerro de oro. Entonces, yo, yo, yo desde mi punto de vista, ahí se estableció la prueba o el castigo o la disciplina del diezmo. ¿Por qué? Porque si dice, si para levantar un becerro de oro, ahí sí dices con gusto, brazaletes, joyas, oro, pues ahora me vas a dar el diezmo a mí. Si no te costó nada y lo diste de voluntad propia y con mucho gusto para levantarte un Dios ajeno, pues ahora me vas a dar un diezmo a mí. Entonces, pues esto, bueno, pero esto ya lo compartimos hace poquito, ya lo predicamos y no va por ahí el asunto. Pero entonces, de estos tres lugares, el más importante es el Sinaí. Bueno, el más comentado, el más famoso, pero se narra aquí, Dios vino del Sinaí, resplandece, esclarece desde Seir y resplandece desde el monte de Parán. Y aquí pasaron tres cosas similares. ¿Por qué? Vamos a ver. Salmo 68:7. Oh Dios, cuando saliste al frente de tu pueblo, cuando marchaste por el desierto, tembló la tierra. También se derramaron los cielos ante la presencia de Dios. El Sinaí mismo tembló delante de Dios, el Dios de Israel. Tú esparciste lluvia abundante, oh Dios, tú fortaleciste tu heredad cuando estaba extenuado. Entonces, fíjense, fíjense qué interesante, porque aquí nos está diciendo claramente parte de lo que ocurrió en el Sinaí. Tiembla la tierra, se derraman los cielos,
se esparce lluvia abundante, truenos y relámpagos, y entonces fue un derramar, un fluido, un torrente que cayó del cielo mismo en el Sinaí. Pero lo mismo similar ocurrió en Seir, porque aquí dice otra vez, Jueces 5:3, oíd reyes, estad, oh príncipes, atentos, yo cantaré al Señor, diré salmos al Señor Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, a semejanza de lo que dice, cuando saliste del Sinaí. Dice aquí, oh Señor, cuando te apartaste del campo de Don, la tierra tembló, los cielos destilaron y las nubes gotearon, los montes se derritieron delante del Señor, aquel Sinaí. Pero aquí lo está haciendo en alusión a Seir. Cuando saliste de Seir, la tierra tembló, los cielos destilaron, las nubes gotearon agua. Entonces, pues a semejanza de lo que ocurrió en el Sinaí, ocurrió en Seir. Hubo un derramamiento, hubo un torrente, hubo una explosión, hubo una majestuosidad de Dios. Permítame tomar mi tecito. Hubo una majestuosidad de Dios, hubo un espectáculo terrible de Dios. Lo mismo en Sinaí, lo mismo en Seir. Y si me voy a parar, Habacuc capítulo 3, del 3:6 y 3:10, nos dice algo similar. Dios vino de Temán, el santo del monte de Parán. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Se detuvo e hizo temblar la tierra, miró e hizo estremecer a las naciones. Se desmoronaron los montes perpetuos, se hundieron las colinas antiguas, sus caminos son eternos. Te vieron los montes, temblaron, el diluvio de aguas pasó, dio el abismo su voz y levantó en alto sus manos. Y esto es lo que habla en el contexto de Parán. Dios viene de Temán y el santo del monte de Parán. Y algo similar, se detuvo, hace temblar la tierra, estremece a las naciones, se desmoronan los montes, se unen las colinas antiguas, se tiemblan los montes y viene el diluvio. Entonces estos tres lugares tienen esa característica de que fue un impacto, de que fue una presencia de Dios majestuosa, de que fue un torrente impresionante de parte de Dios que se manifestó, que se movió, que se presentó en estos tres lugares. Con esto arranca la bendición de Moisés para el pueblo antes de morir. Entonces, yo me pregunto, ¿y esta bendición? Porque ya después usted puede leer todo capítulo 33 de Deuteronomio, que está destinado a las tribus, al pueblo de Israel, pero que arranca con este recordatorio de lo que ocurrió en Sinaí, Seir y Parán, donde la majestuosidad de Dios se derramó en un torrente de diluvio, de agua, de lluvia, de truenos, de relámpagos, algo majestuoso que, recordando lo que se dice con respecto del Sinaí, no quisieron hablar, ya no querían que Dios hablara, sino que Moisés recibiera la bendición nada más, y ya Moisés les trasladaba el mensaje. Pero lo mismo pasó en Seir y en Parán. Ahora, la, pre la pregunta es, la pregunta es, pues, ¿qué tipo de bendición era para las tribus de Israel? ¿Qué tipo de bendición era que empezó con el recordatorio del espectáculo terrible de lo que ocurrió en Sinaí, Seir y Parán?
como diciendo, tal vez Dios les va a bendecir, Dios va a derramar su bendición. Pero recuerden que Dios es un Dios majestuoso, terrible, magnífico. Tal vez como para recordar, para que vieran el camino y la forma en la que tenían que andar delante de Dios, que no es cualquier cosa. Como diciendo, viene la bendición, pero recuerden de lo que Dios es capaz de hacer. Tal vez en ese sentido pudiera haber venido este recordatorio de lo que ocurrió en estos tres lugares, o desde otro punto de vista, ustedes van a recibir una bendición de tal manera que van a poder impactar, que van a poder penetrar, que van a poder derrumbar, van a ser un torrente avasallador, van a ser un torrente destructivo, van a ser un torrente en contra de los enemigos y se van a manifestar con una presencia terrible. También se puede ver desde ese punto de vista. Pero bueno, al final, pues hubo estas tres manifestaciones de temblor, lluvia abundante, tormenta, terremoto, y al final yo lo defino en una palabra, un torrente tremendo, grande y hermoso. Pero hay un detalle que yo quiero comentar. Hay un detalle que yo quiero comentar, porque esto ya en su momento lo platicamos, pero aquí hay un detalle que se añade. ¿Cuál? Dice Deuteronomio 33:2. El Señor vino del Sinaí. Ok. La historia del Sinaí, pues es para nosotros la más conocida, la más comentada, las tablas de la ley, los truenos, bueno, esa es la que más conocemos. Pero dice después, les esclareció desde Seir y resplandeció desde el monte de Parán. Y aquí es donde viene lo interesante. Y son tres lugares donde se manifestaron en una forma de torrente avasallador, truenos y relámpagos, la presencia de Dios. Pero aquí se nos dice, esclarece y resplandece. Bueno, vamos a dar más información. La palabra esclarecer en realidad es amanece, amanecer. Entonces yo puedo decir, el Señor vino del Sinaí, amaneció en Seir y resplandeció en el monte de Parán. Amaneció y resplandeció. Amaneció y resplandeció. ¿Y por qué me llama la atención esas palabras? Y pues aquí viene lo bonito, aquí viene lo precioso, porque como Dios va moviendo, Dios va mostrando cosas y pues yo creo que esto que le voy a compartir, que bueno, ya lo compartí tiempo atrás, pero ahora tengo más base bíblica. Cuando se lo compartí fue como un testimonio, usted recordará, pero ahora tengo más base bíblica, porque cuando habla de amanecer y resplandecer, mire, se recuerdan de este grupo de banderas. Usted lo ha de recordar. Usted ha de recordar esto. Estábamos el martes en la oración. Hoy voy a ser muy breve, no voy a repetir todo el.
testimonio. Y empezamos a orar por un amanecer, porque tiempo atrás Dios me dio un sueño donde se veía un amanecer y debido a una frase de mi hermana Lidia, me acordé y les dije, oremos por el amanecer, porque vengo un amanecer. Y empezaron a orar, esto fue el martes. Bueno, usted ya sabe el testimonio, ya lo conté. Eran las 5 de la mañana, bueno, no, ya teníamos un tiempo de haber estado orando, eran como las 6, pasada las 6 tal vez, 6:15, 6:30, no sé, más o menos por ahí andaba el asunto. Eh, y salí a tomar agua y había un póster que habíamos puesto y yo levanté mis manos hacia el póster de banderas, una lona de banderas, y empecé a orar por un nuevo amanecer para todas las naciones. Bueno, usted ya sabe el testimonio. Pero lo que me sorprendió, pues fue cómo empieza este conjunto de banderas, que son 35, que están distribuidas en orden alfabético, empezando por la A y terminando A, B, C, D, etcétera, etcétera. Pero mira qué interesante. Si nos vamos a las dos primeras, y yo hablándole a usted de que Dios amaneció y resplandeció, en alusión a los lugares donde se manifestó con un torrente avasallador, donde se manifestó con una presencia de Dios temible e impresionante. Amaneció y resplandeció. Bueno, si me voy a las dos primeras, pues ahí está. Amaneció y resplandeció. Lo que usted está viendo, pues es la primera bandera, antigua y barbuda, en orden alfabético, y ahí se ve claramente, pues, un amanecer. Ahí se ve claramente. La parte oscura, pues, es la noche, pero ya se ve que el sol va saliendo. Pues ya está el amanecer. Y me voy a la siguiente, Argentina, y hasta el sol en pleno, en medio de dos franjas azules que simbolizan un cielo brillante, un cielo esplendoroso, y el sol resplandeciendo en pleno. Entonces, yo me quedé, wow. Y ahora que estaba estudiando esto, y aquí vi esto, amaneció y resplandeció. Y así es como empieza la secuencia de banderas. Así es como empieza. Aquí, mire. Y yo me pregunto, ¿no será que Dios quiera manifestarse a semejanza de lo que ocurrió en Sinaí, en Seir y Parán, donde amaneció y resplandeció con una presencia majestuosa, con un espectáculo impresionante, con un torrente desbordado en
todo este grupo de naciones, que son las 35 naciones oficiales de Latinoamérica? ¿No será que Dios quiera derramar un torrente? Y ahorita veremos qué implica derramar ese torrente, porque el torrente destruye, pero el torrente también bendice. El torrente destruye, pero el torrente bendice. El torrente arrasa, pero arrasa a lo malo, pero también arrasa lo bueno. ¿No será que tal vez Dios quiere amanecer y resplandecer en este grupo de naciones? Que Dios se quiere manifestar su gloria en estos países. Pregunto yo, porque puede ser. Ahora, mire por favor, dice aquí, Isaías 59:19, y temerán desde el occidente el nombre del Señor, y desde el nacimiento del sol su gloria. En otras palabras, y desde el amanecer su gloria, porque vendrá como torrente impetuoso que el viento del Señor impele, o que el Espíritu del Señor impulsa. Y temerán desde el occidente el nombre del Señor, y desde el nacimiento del sol o desde el amanecer su gloria, porque éste vendrá como un torrente impetuoso que el Espíritu, viento del Señor, impulsa. Entonces, pregunto yo, ¿no sería hermoso, maravilloso, tremendo, glorioso, anhelado, que Dios empezara a mandar un torrente sobre de todas estas naciones, sobre de todos estos pueblos, un torrente que arrase perversión, un torrente que arrase pecado, un torrente que quite apatía, un torrente que quite corrupción, un torrente que se lleve lo malo y que empiece a promover lo bueno? Un torrente que quite la basura, un torrente que simbre a estas naciones, un torrente que las mueva, que mueva las estructuras, que mueva sus cimientos, porque necesitan una simbrada, un mover terrible de parte de Dios, pero no para destruirlas, sino para beneficiarlas, no para erradicarlas, sino para levantarlas. Un torrente que venga y se lleve toda la basura, toda la pudrición, toda la corrupción, que se lleve todo lo que está estorbando, que se lleve todo lo que está lastimando, para que empiece a preparar el terreno, para que empiece a preparar la bendición de un avivamiento, de un desbordamiento, de una majestuosidad de Dios. Dios dice, ya es tiempo de que empiece a amanecer, ya es tiempo de que empiece a resplandecer. Y hablando del resplandor, tiene que ver con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová resplandezca su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. O como lo que dice el Salmo 80, resplandece tu rostro y restauranos. Lo dice el Salmo 80, versículo 3, versículo 7 y versículo 19. Resplandece tu rostro y seremos salvos. Oh Señor, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. O lo que ocurrió en el monte de la transfiguración, en el monte Hermón, que Jesucristo resplandeció su rostro como del sol, y que tenga que venir ese amanecer, ese resplandor
¿No sería algo precioso y maravilloso sobre todas estas naciones y que empieza a ser un torrente impetuoso y avasallador? Y que durante mucho tiempo se ha estado viniendo diciendo y profetizando, pues que ya no sea nada más en un país específico, sino que sea en todo un continente, en todo un grupo. Bueno, yo quiero pensarlo así. Yo quiero que así suceda. Yo quiero que así se manifieste. Isaías 59:19. Y temerán desde el occidente el nombre del Señor y desde el nacimiento del sol su gloria, porque Él vendrá como un torrente impetuoso que el viento o el espíritu del Señor impele o impulsa. Ahora, pero note por favor, cómo empiezan a aparecer cosas. Me voy del principio al final. Me voy del principio al final. Amén. ¿Y quiénes están al final? Uruguay y Venezuela. Ahora, vámonos al final. De la lista en orden alfabético de estas 35 naciones que representan el continente latinoamericano, bueno, sí, lo que es a los latinoamericanos, pues vámonos al final, Uruguay y Venezuela. Bueno, ¿por qué? Aquí está, Uruguay y Venezuela. Y vuelve a aparecer otro sol, y vuelven a aparecer unas estrellitas. Bueno, voy a leer Salmo 113, versículos 1 al 3. Perdón. Aleluya. Alabad siervos del Señor. Alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Pero vea lo que dice, desde el nacimiento del sol, dígase amanecer, hasta su ocaso, hasta la puesta del sol. Alabado sea el nombre del Señor. Desde el nacimiento hasta su ocaso. Ajá. Desde el amanecer hasta el atardecer y la noche, hasta que no deje de haber sol. Entonces, qué increíble, porque lo que usted está viendo en Uruguay y Venezuela, que son el final, pues ¿qué está representando? El ocaso, porque aquí está el sol y aquí ya sigue la noche en medio de las estrellas. Ya llegó la noche con sus estrellitas. Entonces estamos hablando que esto es el ocaso. Y uno dice, bueno, es que yo lo vi, dije, caramba, aquí es increíble esto. Entonces, bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre, desde su nacimiento hasta su ocaso. Entonces, bendito sea el nombre del Señor desde las primeras naciones en orden alfabético hasta las últimas naciones en orden alfabético. Y bendito sea el Señor en todas y cada una de estas naciones. Bendito sea su nombre, bendito sea Dios Todopoderoso en Antigua Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominicana, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal, San Vicente, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Bendito sea su nombre, sea proclamado su nombre, sea bendecido su nombre, que sea un torrente desbordante, que la presencia de Dios se manifieste en estas naciones, en estos países, desde el principio hasta el final. Bendito sea su nombre, que no quede ninguna nación sin la visitación de parte de Dios y que Él se manifieste como ese torrente avasallador, como ese torrente impetuoso, como ese torrente que va a venir a rescaberjar las estructuras, que se va a llevar a venir se va a llevar toda idolatría, todo principado, toda corrupción, toda degradación. Bendito su nombre desde el principio hasta el final.
Bendito su nombre, que se manifieste como nunca antes se ha manifestado y que se empiecen a romper todas las estructuras que los enemigos de Dios han puesto. Bendito su nombre. Es que esto es, yo cuando lo veo, mi hermano, esto es impresionante. Y que lo mismo que ocurrió en Sinaí, Seir y Parán, donde amanece y resplandece con torrentes, con relámpagos, con truenos, con majestuosidad, pues que así se manifieste, que se manifieste en todas estas naciones con torrentes, con relámpagos, que podamos escuchar su voz de Dios. Yo no voy a ser lo que hizo el pueblo de Israel, Dios hablando en trueno y relámpago y ellos escuchando y el pueblo diciendo, ya no queremos oír, mi hermano, si viviéramos eso otra vez, ahora que Dios hable con trueno y con relámpago, pero ahora la forma de hablar de parte de Dios, bueno, ya no es con trueno y relámpago, ahora la parte de hablar de forma de Dios es con la voz, con la palabra que se llama el verbo de vida, que se llama Jesucristo, que Jesucristo empiece a hablar a todos y cada uno de nosotros en todas estas naciones y que sea su nombre bendecido, levantado, fortalecido, multiplicado, predicado por todos los lugares, desde el principio hasta el final, desde la puesta del sol, desde el amanecer del sol hasta su ocaso. Es que, perdón, yo lo veo tan claro, yo lo veo tan nítido. Y cuando yo les comentaba de esto, alguien me comentaba, creo que mi hermano Nemías me decía que aquí, en toda esta región de aquí, la bandera que está al centro es Haití. Bueno, te tendría que enseñar el escudo que está ahí en medio en Haití, es una palmera. Lo que está aquí al centro, es una palmera, que se las enseñé. Es lo que está al centro. Y dice la escritura, el justo crecerá como la palmera, alto como el cedro del Líbano. Plantado en los atrios del Señor va a estar, el justo crecerá como la palmera, alto como el cedro del Líbano, pues que se empieza a manifestar esta gloria majestuosa, esta gloria temible, esta gloria espectacular, y que Dios empiece a hablar y nosotros escuchando y nosotros oyendo. Y que ahora ya no es Moisés el que nos va a venir a decir las cosas, ya no es Moisés como en su tiempo se lo dijo al pueblo de Israel, sino ahora es Cristo el que nos venga a decir las cosas. Lo que dice el Padre nos lo dice Jesucristo, porque Jesucristo es la palabra, Jesucristo es el pan de vida, Jesucristo es el que nos viene a decir, y Jesucristo es el jubileo, Jesucristo es el torrente desbordado, Jesucristo es el que murió por nosotros en la cruz del Calvario y que se empieza a manifestar el Evangelio en todas y cada una de estas naciones. Y Cristo hablando, Cristo diciendo y nosotros escuchando. Oye, es que yo lo veo así, a lo mejor decir, pastor, que usted está muy imaginativo, perdóname, pues sí, a lo mejor estoy muy imaginativo, muy alucinado, si tú quieres, pero es que cuando yo lo veo de esta manera, digo, Padre bendito, manifiesta tu nombre, manifiesta tu gracia, manifiesta tu gloria, resplandece, amanece, resplandece sobre de nosotros, Señor. Resplandece sobre de tu pueblo, resplandece sobre de tus hijos, resplandece sobre de estas naciones, resplandece sobre todas y cada uno de estos países. Resplandece, Señor, amanece sobre de nosotros, deja sentir tu majestad, tu poder y tu señorío desde el principio hasta el final. Perdón, pero es que dice, fíjate qué precioso, es que cómo empiezan a salir cosas, cómo empiezan a salir cosas. Este, son tres lugares: Sinaí, Seir y Parán, donde Dios se manifestó con poder, con majestuosidad, con algo increíble. Tres lugares. Bueno, y Él se manifiesta desde el principio, desde el amanecer hasta el ocaso. Bueno, es interesante porque cuando yo te hablo del alfa y el omega, porque dice la escritura que Él es alfa y omega, es interesante porque nada más son tres veces que se menciona la frase alfa y omega. Tres, a semejanza de los tres lugares: Sinaí, Seir y Parán. Sinaí, Seir y Parán, pues se manifiesta la frase alfa y omega.
principio y fin, amanecer y puesta del sol. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo soy el alfa y el omega. Y yo quiero de alguna manera leértelo de esta manera. Dice aquí, dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá y toda tribu y tierra harán lamentación. Pero bueno, pero yo puedo decirte, pues si Dios te va a desbordar en un torrente de bendición desde el amanecer hasta el ocaso, desde Antigua Barbuda hasta Venezuela, donde amanece, donde Él hace su amanecer y hace su resplandecer hasta su ocaso, pues que toda nación lo vea, que toda nación se dé cuenta, que todo lugar se percate de que hay un Dios vivo y verdadero. Apocalipsis 21:6 también me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua vida. Pues que todos los sedientos de todos estos lugares les empiecen a dar agua de vida. Les den gratuitamente del agua de la vida, de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, de la majestuosidad de Dios, porque Él es el alfa y el omega, desde el principio hasta el final, y que se manifieste el agua de vida y que todas las naciones aquí lo vean. Apocalipsis 22:13. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Qué bendición que todos estos empiecen a tener ese privilegio de vestirse con nuevas vestiduras, de vestirse con vestiduras de realeza, con vestiduras de bendición, que puedan lavar sus manchas, que puedan lavar su pecado, que puedan quitar su corrupción y que puedan pertenecer a la ciudad del Dios vivo y verdadero. Es que esto es, yo lo veo así y digo, qué precioso, qué maravilloso. Pero bueno, ¿para qué quiero yo un torrente? ¿Para qué necesito ese torrente tremendo, precioso, esa manifestación? ¿Para qué? ¿O para qué serviría ese torrente impetuoso? Bueno, vamos a ver. Isaías 30:28. Y su aliento como un torrente desbordado. Y su aliento como un torrente desbordado que llega hasta el cuello para zarandear a las naciones. Fíjense, y su aliento como un torrente desbordado que llega hasta el cuello. ¿Para qué? Para zarandear a las naciones. ¿Cuáles naciones? En una zaranda de destrucción y poner la brida que conduce a la ruina y en las mandíbulas de los pueblos. Un torrente desbordado para zarandear a las naciones. Estas naciones, estas naciones necesitan ser zarandeadas. Estas naciones necesitan ser zarandeadas. ¿Cómo le haga Dios? No lo sé.
Ya nos ha dado pequeños ejemplos, pequeñitos. Ahorita con lo de la pandemia, una pequeña zaranda, pequeñita, pequeñita. Nada que ver con las zarandas que vienen. Pero bueno, su aliento es un torrente desbordado que llega hasta el cuello para zarandear a las naciones en una zaranda de destrucción y poner la brida que conduce a la ruina y en las mandíbulas de los pueblos. Pero ve lo que sigue. Habla de una zaranda, habla de una destrucción, habla de una ruina, pero el versículo que sigue me sorprende. Y vas a tener cánticos como en la noche que celebráis la fiesta, y alegría de corazón como cuando uno marcha al son de la flauta para ir al monte del Señor, a la roca de Israel. Espérame, ¿qué? O sea, que primero viene la zaranda, zarandean a las naciones, las vuelven patas hacia arriba, destruyen, arruinan muchas cosas, y dice, y vas a tener, tendréis cánticos como en la noche que celebréis la fiesta, y alegría de corazón como cuando marcha al son de la flauta para ir al monte del Señor, a la roca de Israel. Y yo me pregunto, a ver, espérame, pero como una zaranda que estás hablando de zarandear con destrucción, con ruina, con un torrente desbordado, va a provocar cánticos, va a provocar fiesta, va a provocar alegría, va a provocar son de flauta, fiesta, júbilo, alegría. Como que no compagina la cosa. Porque estamos hablando de zarandear a naciones completas. Y si viene esa zaranda, y si ocurre esa zaranda a todas estas naciones, porque la zaranda es ese torrente desbordado, van a tener fiesta, van a tener júbilo, van a tener alegría, van a tener canto, van a tener gozo. Y uno se dice, pero, ¿por qué? ¿Cómo? Y aquí viene lo bonito. Lucas 22:31. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como el trigo. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como el trigo. O sea, Jesús le dice a Simón, Pedro, te ha pedido, te ha reclamado, ya la trae contra ti, ya te trae entre ceja y ceja, ya está sobre de ti. O sea, ya te tiene en la mira. Es más, ya me solicitó personalmente, Pedro ya me solicitó Satanás para zarandearte. ¿Qué hiciste, Pedro? No lo sé. Bueno, obviamente Jesús que sí sabía. Pero fue específicamente Satanás a decirle a Jesús, quiero a Pedro para zarandearlo. Fue algo específico. Ya era una pugna directa de Satanás contra Pedro. Dice, a este Pedro hay que zarandearlo. Y Jesús se lo dice a Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como el trigo. Pero dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. ¿Cómo que mi fe no falle? Pues sí, porque le voy a permitir que te zarandee, le voy a permitir que te agarre, le voy a permitir que venga. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Entonces, Jesús permitió que Pedro fuera zarandeado. Jesús permitió que viniera el mismísimo Satanás a zarandear a Pedro.
Entonces, si aquí dice Isaías 30:28 que el aliento de Dios es un torrente desbordado para zarandear a las naciones, si lo permitió con Pedro, pues cómo no lo va a permitir con las naciones. Es necesario que las naciones sean zarandeadas. ¿Y quién va a zarandear a las naciones? Pues para eso no hay problema para Dios. Si usó a Satanás para zarandear a Pedro, pues bien puede utilizar a Satanás y a sus esbirros para zarandear a todas las naciones. Para que las naciones tengan cánticos en la noche, para que las naciones empiecen a celebrar fiesta, para que tengan alegría en su corazón, para que vayan con el son de la flauta y vayan al monte del Señor y se presenten en el templo de Dios. Zarandelas. Porque si eso va a provocar que las naciones se acerquen a Dios, si eso va a provocar que las naciones celebren fiesta y hagan júbilo al Señor de señores, al Rey de reyes, pues que las zarandeen cuantas veces tengan que ser zarandeadas. Y yo dije, pero espérame, ¿cómo? Bueno, es que hay que entender la zaranda. ¿Qué es la zaranda? La zaranda es la limpieza del trigo. La zaranda es la limpieza del trigo. Y recuerda que el trigo son los hijos de Dios. El trigo representa a los hijos de Dios. ¿Y qué hacen en la zaranda? Pues agarran el montón de trigo una vez que los levantan de la cosecha, lo empiezan a levantar de arriba hacia abajo, lo avientan al aire. ¡Pum! De arriba para abajo, de arriba para abajo. ¿Para qué? Porque cuando lo avientan de arriba para abajo, viene el viento y el viento se lleva la cascarilla y el grano de trigo que es más pesado cae. Entonces de esa manera limpian el trigo. La zaranda es para limpiar el trigo. Porque cuando levantan el trigo y va en el aire, pues el viento sopla y se lleva la cascarilla. Entonces van limpiando el trigo. Lo que tú has hecho, ama de casa, mi hermana, cuando le das el alpiste a tus pajaritos, que pones un montón de alpiste en una coladera y en la coladera la quitas y empiezas a soplar la coladera y entonces se va la basurita y lo que queda es el alpiste. Esa es una zaranda. Entonces la zaranda es para limpiar el trigo. Entonces, ¿por qué Dios permitió que Pedro fuera zarandeado? Porque Pedro tenía que ser limpiado, Pedro tenía que ser purificado, Pedro tenía que ser levantado. Entonces, si Dios va a soplar un torrente para todas las naciones, desde el principio hasta el final, desde al amanecer hasta el ocaso, desde Antigua hasta Venezuela, incluyendo todos estos países, es que estos países necesitan ser zarandeados. ¿Y para qué necesitan ser zarandeados? Para limpiarlas, para bendecirlas, para purificarlas. Por eso se necesita una terrible majestad, un torrente desbordante que empiece a limpiar a las naciones, que empiece a limpiar a los pueblos, que empiece a limpiar a las iglesias de Cristo. Todas estas naciones necesitan ser purificadas, todas estas naciones necesitan ser limpiadas, todas estas naciones necesitan ser bendecidas y más las iglesias que están aquí necesitan ser levantadas, fortalecidas, limpiadas, purificadas, necesitan ese torrente, necesitan ese jubileo, necesitan esa majestuosidad que ocurrió en el Sinaí, en Seir y en Parán. Un torrente desbordante. ¿Por qué? Porque los va a zarandear, porque los va a limpiar. Por eso aquí está claro, cuando dice aquí, su aliento como torrente desbordado que llega hasta el cuello para zarandear a las naciones en una zaranda de destrucción y poner la brida que conduce a la ruina en las mandíbulas de los pueblos. Pues sí, tenemos que destruir el pecado, tenemos que destruir la apatía, se tiene que destruir la negligencia, se tiene que destruir la corrupción, se tiene que destruir todo eso, se tiene que destruir y por eso se tiene que zarandear a las naciones. Y ya una vez que sean zarandeadas y que sean limpiadas y las iglesias de esas naciones van a tener cánticos de júbilo, cantos de alegría, noches de alabanza, noches de fiesta. ¿Por qué? Porque van a ser iglesias limpias y purificadas. Si tú me dices a mí, pastor, es que yo no quiero que me zaranden, pues quédate sucio, quédate impuro, quédate como estás con toda tu basura.
Si tú no quieres ser zarandeado, pues entonces que no te limpien, que no te purifiquen, que no te cambien. Pero si tú quieres ser limpio, si tú quieres ser puro, si tú quieres ser santificado, si tú quieres meterte más con el Señor, si tú te quieres levantar como un torrente de bendición para otros, necesitas ser zarandeado, necesitas ser limpiado, necesitas ser purificado. Por eso Jesucristo permitió que Satanás viniera a zarandear a Pedro. ¿Y para qué? Dice, una vez que hayas regresado de la zaranda, vas a fortalecer a tus hermanos, vas a tener la capacidad de bendecir a tu hermano, vas a tener la capacidad de levantar a tu hermano, a tu familia, a tus hijos, a tu pueblo. ¿Por qué? Porque ya pasaste la zaranda, porque ya fuiste purificado, porque ya fuiste levantado, porque vino el torrente de bendición, vino el jubileo sobre ti y te cambiaron y te dieron otra perspectiva, te dieron otra forma, te cambiaron el chip. Te volviste una persona, te volviste un cristiano maduro, te volviste un cristiano consciente, te volviste un cristiano leal, te volviste un cristiano comprometido. ¿Cuántas veces la iglesia se queja? Es que me está yendo mal, es que tengo problemas, es que tengo dificultades, es que ya no... Mi hermano, ¿y no será que Dios te está zarandeando? ¿No será que Dios te está limpiando? ¿No será que Dios está quitando cosas que están ahí estorbando y que tú te aferras mucho a esas cosas, a ese pecado, a esa transgresión? Que no has entendido que tal vez lo que te está pasando, que lo que estás viviendo es porque Dios verdaderamente te quiere limpio, te quiere puro, te quiere santo, que por eso ha venido una zaranda a tu vida, que por eso ha venido una prueba a tu vida. Es que a mí me han dicho que a nosotros no nos van a tocar y no nos va a pasar nada. Pues el que te lo haya dicho no te lo dijo de buena manera. Neces necesitamos ser zarandeados en ocasiones, necesitamos ser limpiados. Bendito su nombre si Dios quiere zarandear a estas naciones. Que Él empiece a amanecer, a resplandecer desde el principio hasta el final, a todas las naciones. Bendito su nombre, bendito su nombre. Y su aliento como un torrente desbordado que llega hasta el cuello para zarandear a las naciones en una zaranda de destrucción. El torrente zarandea, el torrente limpia, el torrente destruye, se lleva pecado, se lleva iniquidad, se lleva apatía, se lleva falta de compromiso y empiezas a tener noches de fiesta, celebraciones de júbilo y alegría. Mi hermano, ¿yo qué te puedo decir? Me puedes decir que estoy loco, alucinado, pero yo, igual que pasó en Deuteronomio 33:2, viene del Sinaí, amanece desde el Seir y resplandece desde el Parán, y que del amanecer se vaya hasta el ocaso, del principio al final, y que venga esa presencia majestuosa, ese torrente desbordado para la gloria de Dios. Yo quiero eso. Queremos vivir un avivamiento. Queremos vivir la gloria de Dios, la majestuosidad de Dios, la presencia de Dios. Queremos vivir las bendiciones de Dios. Queremos vivir los avivamientos de Dios. Queremos vivir todo eso, pero no queremos vivir las zarandas. Dios necesita a su pueblo limpiarlo, bendecirlo, levantarlo. Qué precioso será que desde el amanecer
hasta el ocaso se manifieste la gloria de Dios, cual torrente desbordado que destruye y quite todo pecado. Es algo glorioso, es algo hermoso, es algo maravilloso. Oh, Shikaira Mama y Shikara Baba Shira Baba. Pues yo tenía para ti esta pequeña reflexión. Hay un canto que me acuerdo que dice, resplandece porque ha llegado tu luz. Resplandece porque ha llegado tu luz. Canto muy hermoso. Pero ese resplandor es una restauración. Señor, resplandece tu rostro y restauranos. Necesitamos la bendición sacerdotal. Resplandece tu rostro y seremos salvos. Necesitamos esa bendición sacerdotal. Necesitamos una limpieza. Necesitamos una purificación de nuestras vidas como personas, como iglesias, como pueblos, como naciones. Es necesaria la zaranda. Y te puedo decir que, pues de acuerdo a las noticias, no se pronostica nada bueno para el mundo. Todo va a ir en declive, todo va a ir en decadencia. Pero eso es lo que Dios va a usar para ir destruyendo el pecado de su iglesia e irla purificando y empiecen a levantarse en un avivamiento como nunca han tenido. Yo quiero terminar orando por ti. Este, ya me está costando más trabajo hablar ahorita, pero quiero terminar orando. Quiero terminar con la bendición de Dios para ti y quiero bendecir a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las razas, a todas las lenguas. Quiero que haya un verdadero despertar, avivamiento en todos estos pueblos, en el nombre de Jesús. Oh, Shikaira Mamaisi, Karamama Mamaisi. Te alabamos, Padre. Exaltamos tu nombre, Señor. Te glorificamos, mi Dios. En el nombre de Jesús. En ese bendito nombre, Padre. Queremos darte gracias por tu gran amor y tu bendita misericordia.
por tu enorme bondad, por tu bendición, Padre. Y tal vez no hemos entendido, Señor, pues que las pruebas, las dificultades son una zaranda que tú utilizas para limpiarnos, que tú mandas para que seamos libres, para que tengamos cantos de júbilo, fiestas, alegría. Porque tú has quitado, Señor, toda basura. Porque tú has quitado, mi Dios, toda corrupción de nuestra alma. Y ciertamente, Padre, pues nos hemos quejado, nos hemos enojado contigo, nos hemos molestado, hemos criticado, Señor, a los ministros, a los pastores, a los ministerios. Les hemos echado la culpa de nuestros problemas. Pero, Señor, al final, todo es una zaranda. Que ese torrente desbordado llegue a nuestras vidas. Que ese torrente llegue, Señor, a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestro país. Y así como tú te manifestaste en Sinaí, en Seir, en Parán, un espectáculo majestuoso y terrible. Pero era porque tú querías limpiar a ese pueblo. Era porque tú querías levantar a ese pueblo. Era porque tú querías que ese pueblo fuera limpio y bendecido. Limpia nuestra alma, limpia nuestro espíritu. Sopla tu aliento y envía ese torrente que se lleve toda contaminación y todo pecado. Tal vez va a doler, tal vez nos va a hacer llorar un tiempo, pero te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque necesitamos que limpiar nuestra alma. Necesitamos limpiar nuestra vida, Padre. Necesitamos una iglesia, Señor, sin mancha y sin arruga. Resplandece tu rostro. Restáuranos, Padre. Bendícenos, Dios. Y envía ese torrente desbordante que cambie nuestras vidas, que cambie nuestra forma de ser, que nos limpie, que quite toda corrupción, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre. Aquí tenemos muchos hermanos en este momento, de distintos lugares, Padre, de distintos, Señor, lugares, Dios, de distintos países, Señor,
agradecemos, Señor, tu amor y tu misericordia. Bendición, Dios bendito. Bendito es tu nombre, Padre. Y bendecimos, Señor, a todas estas naciones. En el nombre de Jesús. En ese bendito nombre, Señor. Que tu bendición, Señor, caiga. Antigua, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Canadá, Guatemala, Guyana, Haití, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y Granadina, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y todas las demás que no estén aquí, de los otros continentes, las de Europa, las de Oceanía, las de África, Señor, todas. Necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu limpieza, Señor, necesitados de tu bendición. Y si es necesario, Señor, zarandéanos, Padre. Llévate lo desagradable, lo que no te guste de mí. Quítalo, Señor, en el nombre de Jesús, en ese bendito nombre. Límpianos, mi Dios. Oh, Sharabakaira Bababais. Señor, a todo aquel que necesite limpieza, a todo aquel que necesite ese torrente desbordante, que lo purifique, Señor, habrá de llegar esa zaranda preciosa, en el nombre. Y bendecimos, Señor, a todos estos pueblos, a todas las naciones aquí representadas, en el nombre de Jesús. En ese bendito nombre te damos gracias, Dios. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor Jesús. Amén. Y amén. Pues mis hermanos, muchas bendiciones. Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Que Dios se lleve toda basura. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. ¿Por qué no le dices a Dios ahí en tu lugar? Límpiame. Límpiame. Purifícame. Díselo a papá. Díselo al Señor. Oh, díselo. Díselo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Platica ahí un ratito con él. Platica ahí un ratito con él y bendícelo. Oh, Sakaira Babais. Bendito tu nombre. Bendito tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, Padre del cielo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor del cielo.